¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Crónicas Policiales. Quiero invitarlos y agradecerles también por la compañía de todos los martes y los domingos también en este programa, que lo único que intenta es cronicar, relatar, recordar algunos hechos policiales que ocurren en el día a día, que por allí son noticias que pasan desapercibidos, que nos olvidamos, y la idea es volverlos nuevamente en este programa a repasar y entrar en detalles. Quiero invitarlos porque hoy vamos a estar hablando acerca de un hecho aberrante que todos los salteños recordamos, no solamente los salteños, sino la República Argentina, como así también Francia, porque nos vamos a remontar al 2011. Un 29 de julio del 2011, en la quebrada de San Lorenzo, encontraban brutalmente asesinadas a las turistas francesas. Ustedes la observarán allí en imágenes, Cassandre Bouvier y Julia Moumny, dos jóvenes francesas que habían llegado los primeros días de julio, que subieron un 15 de julio a la quebrada y recién la encuentran el 29. Desde allí que comienza la historia hasta el día de hoy, que hoy lo que pretendemos con esta causa, que ya está trillada por varios relatos, comentarios y miradas con respecto a esto, el caso de las turistas francesas, es un tema de conversación en la mesa de cada familia, como así varios hechos impunes que lamentablemente tiene la historia criminal de la provincia de Salta. Pero hoy queremos pasarla en limpio. En el 2028 esta causa va a prescribir. ¿Vamos camino hacia allí? Algunos dicen que la causa no está impune porque tiene un condenado, técnicamente hablando, o jurídicamente, y hay otros que entendemos que la causa sí está impune porque algunos de los asesinos caminan entre nosotros. Porque de acuerdo a la investigación fiscal, una persona no podría haberlas matado, violado, asesinado brutalmente de la manera que lo hicieron. Solamente Gustavo Lassi es el condenado, con una prueba fehaciente, contundente y con una prueba madre como es el ADN. Después, el resto siempre hubo dudas. Santos Clementes Vera estuvo casi 10 años privado de su libertad, primero absuelto en la primera instancia de este proceso judicial, después casación revisa y lo manda preso varios años más, hasta que se apela a la Corte Suprema de Justicia, y ustedes sabrán que el año pasado la Corte Suprema, que se tomó su tiempo, poco le importó la vida obviamente de Santos Clementes Vera sobreviviendo dentro de los muros de Villa Las Rosas, quedó en libertad. Quedó en libertad, pero la justicia todavía no dijo que es inocente. Estamos a la espera todavía. Ustedes imagínense la vida de Santos Clementes Vera. Es un calvario. Un calvario. Y nosotros hoy vamos a estar hablando aquí en Crónicas Policiales con su abogado, con uno de sus abogados, el doctor Roberto Reyes. Vamos a repasar un poco y que nos va a comentar también cuáles son los próximos pasos a seguir, cuál es su mirada con respecto a este tema. Así que los invito a que se queden con nosotros. Tenemos mucho para hablar, para recordar sobre este hecho lamentable que ha ocurrido en la provincia de Salta. A ver, todos hablamos acerca de Argentina-Francia, si hablamos del deporte, la rivalidad y todas estas cuestiones, pero Argentina está en deuda con Francia, cuando hablamos del caso de las turistas francesas. Cuando hablamos del caso del turista francés, que también desapareció aquí en Salta y que se llevó un juicio sin haberlo encontrado y que hay condenados, pero no sabemos dónde está ese turista. Y así entre otros hechos, pero si tenemos que comparar judicialmente la provincia de Salta, la República, con Francia, creo que Argentina está en deuda en este sentido puntualmente con los franceses. Hoy vamos a hablar acerca de esta causa y presten atención, porque hoy hay dos doctoras, dos profesionales en la materia del estudio Ignacio Saraín, que van a estar con nosotros, porque hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con el divorcio. Así que todas las consultas que ustedes tengan con respecto a este tema, también lo pueden acercar. Yo ya tengo aquí la tablet en mano. Si podemos, señor director, poner el número del canal. También está allí el número, bien, 1126-09-0909, nos escriben, todas las consultas van a ir hacia las doctoras Agustina Caniza y Lucero
Medina, que van a estar hablando con nosotros, van a estar aquí respondiéndoles todas las dudas. Así que empiecen a escribirnos, que ya en un par de minutitos venimos obviamente con ellas, para que puedan llevarse consultas, y si después quieren profundizar un poquito más, por supuesto que pueden hacerlo allí en el estudio del doctor Ignacio Saraín y comunicarse con todos los profesionales que trabajan en este estudio. Bienvenidos a Crónicas Policiales. Bueno, ¿cómo hay para hablar del caso de las turistas francesas? Ustedes saben que hace muy poquito llegó una información a la mesa de trabajo de Crónicas Policiales. Y nos tiraban, a ver, el caso de las turistas francesas tiene miles de hipótesis. Desde los hijos del poder, que usted puede creerlo o no, pero pruebas con respecto a eso no hay, ¿sí? No hay, o sea, pruebas fehacientes, por eso es que no hubo una investigación donde un fiscal podría haber llevado. Recuerdo que a un ministro de Ambiente, si no me equivoco, López Sastre, en ese momento, lo llevaron al banquillo, lo interrogaron allí los jueces, porque tenía una casa muy cerca, pero hasta ahí. Después no se avanzó mucho más. Hay un periodista francés, Jean Chatar, que tiene una mirada con respecto a esta causa, que lo entrevistamos ya en varias oportunidades, que él habla de los hijos del poder, pero en los expedientes no existe absolutamente nada. Como así también de una hipótesis que hoy lo voy a charlar aquí con el doctor Roberto Reyes, abogado de Santo Clemente Vera, que nos decían, antes o días antes del crimen de las turistas francesas, robaban ya a turistas allí en la quebrada San Lorenzo. Algunos turistas denunciaban, hay otros que directamente le quitaban cámaras de foto, algunos elementos. Y me decían, hay denuncias previas. O sea, los turistas que subían era como una banda, un grupito que les robaba. Y aparentemente con las turistas dicen que se les fue la mano. Otra de las hipótesis de la que se habla también, que no se ha investigado. Pero vamos a centrarnos en lo que sí está en el expediente y de cómo avanza esta causa. Y vamos a hablar con el doctor Roberto Reyes, él es uno de los abogados de Santo Clemente Vera. Doctor, muy agradecido por tomarse el tiempo. Nuestro programa va en altas horas de la noche, así que valoro a aquellos que se acercan a charlar con nosotros, sobre todo con causas sensibles como la del crimen. Por favor, el gusto es mío estar presente acá y compartir este debate con usted, señor Mancilla. ¿Qué tiene en mano, doctor? Yo creo que ha pasado tanto tiempo que en una primera instancia habría que ubicarnos justamente en el hecho y en el tiempo. Debemos recordar que estas niñas ingresaron a la quebrada un día 15 de julio del 2011. Ingresaron en temporada alta, en donde estadísticamente habían 30 personas que a diario circulaban por ese lugar. Nadie, a pesar de que fueron registrados su ingreso, nadie se percató que las niñas nunca volvieron. Recuerdo que la dueña del hostal lo que hizo, y a raíz de eso después hubo un cambio, ¿no?, en la cartera de turismo, pero recuerdo que al no regresar sacó las cosas de la pieza, la guardó en un depósito y no dio aviso a nadie. Así es. La cosa es que casualmente un ciudadano residente en San Lorenzo logra visualizar un cadáver. Fue el 29 de julio del 2011, cuando habrían pasado casi 2 semanas de la desaparición de estas chicas. Eran alrededor de horas 20 de aquella noche, y este señor se dirige al destacamento policial, es atendido por un oficial, en ese momento subayudante de apellido Ruiz, que inmediatamente junto con este señor tratan de
visualizar el lugar donde esta persona se encontraba yaciendo, no lo logran, vuelven y se arma otra comisión más numerosa, 3 agentes y algunos vaqueanos, entre los cuales estaba el padre de Laxi, el único detenido. Así que alrededor, creo yo, de las 20:45 de esa noche, logran avistar en un primer momento el cadáver de la señorita Bouvier. Y a pocos metros el cadáver de la señorita Mahony. Atacada ferozmente, una muerte absolutamente espantosa. Usted sabe que acá quiero hacer un paréntesis, doctor, y disculpe que lo interrumpa, porque yo he leído parte del expediente y las turistas francesas lucharon, no sé si alguna vez viajaron al exterior, pero sentirse tan desamparados fuera del país de uno, de repente estar en medio de la oscuridad, de una quebrada donde no conocían el lugar. La autopsia develó que las turistas francesas tenían las uñas totalmente dobladas, habían intentado subirse por un montículo de tierra, escapar, momento de terror dentro de su cuerpo que vivieron en esos momentos. Una de las pericias balísticas da cuenta que la mataron con una carabina, o sea, un rifle, como se le llama también allí en el campo, caño largo. A una de ellas la bala le perforó donde termina la frente y comienza el cuero cabelludo, y dice que en forma descendente, o sea que se entiende que la arrodillaron o que se arrodilló y que con la carabina le disparan. Pero su compañera vio, la tenían agarrada después de haberla sometido. Intentó escaparse. Yo he tratado de reconstruir y de cronicar en mi cabeza, en base a lo que uno iba leyendo y lo que han reconstruido los peritos en la escena del crimen. Desastrosa escena del crimen porque no ha sido preservada, se hicieron las cosas mal desde un primer momento y por eso también estamos en las instancias que nos encontramos. En ese momento el CIF, si no me equivoco, doctor, estaba dando sus primeros pasos recién, sí, o no existía, no sé, no recuerdo. Es que al momento en que se descubre el cadáver, por supuesto, la comisión de San Lorenzo informa inmediatamente al juez de turno, el doctor Pérez, y el doctor Pérez ordena que la investigación iba a estar a cargo del jefe de la brigada, el comisario Piccolo, sí, ya fallecido, suicidado, según se supone. El comisario toma las riendas de la investigación y determina que a las 2 de la madrugada del día siguiente los cadáveres tienen que ser levantados de la escena del crimen y trata de mantener cierto seguridad al lugar en donde se han producido los hechos. Ahí yo entiendo que empieza el error, porque a las 2 de la mañana no hay posibilidad alguna de levantar el cadáver si no había disponibilidad en ese momento de expertos en bioquímica y todo lo demás. La cosa es que a partir de ese momento se pone demasiado turbia la investigación y se llega al autor del hecho a consecuencia de que estas niñas habían sido víctimas del robo de un bolso que contenía un celular y una cámara de foto. Ese celular es supuestamente recepcionado por Lassi y Lassi se lo regala a su novia. La novia acciona el celular con otro chip y ahí es cuando se produce la localización del celular, la localización de la señora, explica el origen y queda detenido Lassi. Doctor, vamos a repasar. Ustedes saben que nosotros en su momento en Foja Cero, otro de los proyectos periodísticos que tuvimos, hicimos el relato cronológico del caso de las turistas francesas. Pero estuve viendo un informe que ha preparado Historias Innecesarias, que lo hace Damián Cook en las redes sociales, y creo que es un informe bastante actualizado de lo que ha sucedido, por lo menos actualizado hasta el 2021. Del 2021 en adelante ya lo vamos a recordar. Pero, señor director, y con audio aquí también en el estudio, le pido por favor que vamos con este informe.
Para comenzar esta historia, primero hay que hablar de un atroz crimen ocurrido el 29 de julio de 2011. En esa fecha, Cassandre Bouvier y Guria Munmi, dos estudiantes e investigadoras francesas, fueron halladas muertas en la Reserva Natural Quebrada de San Lorenzo. Habían sido violadas, golpeadas y asesinadas con un arma de fuego. Dos turistas, sus nombres son Guria Munmi y Cassandre Bouvier, murieron por impacto de bala. Estaban a 12 kilómetros de la capital de la provincia de Salta. Francia está pidiendo justicia. Mediante un comunicado reclamó que se eche luz sobre los crímenes de estas dos mujeres. Las encontró un turista correntino en un cerro a unos 12 kilómetros del centro de Salta. Según los registros del lugar, habían ingresado a la reserva 2 semanas antes, el 15 de julio, alrededor de las 18. Cuando se encontraron sus cuerpos, el caso resonó en toda Argentina y Francia. Era muy llamativo, no solo por lo atroz del crimen y por el hecho de que había ocurrido en una pequeña zona, sino porque además, tan solo unos días antes habían denunciado la desaparición de María Calle en esa misma provincia. Salta estaba en el ojo de todos los medios. Ont été trouvés le vendredi 29 juillet en fin d'après-midi par des promeneurs. Nous confirmons donc que 2 de nos ressortissantes ont été assassinées dans cette province. Pour les accompagner, pour les soutenir, pour leur apporter tout l'appui nécessaire dans ces circonstances particulièrement douloureuses. Nous sommes en étroite liaison avec les autorités policières et judiciaires argentines, établir les circonstances de ce double assassinat, en identifier le ou les responsables et les traduire devant la justice. Et nous avons pleinement confiance dans les autorités argentines pour conduire cette enquête avec le plus d'efficacité posible. Había cierta necesidad de cerrar el caso rápidamente. La presión social, política y mediática era enorme. Con solo decir que la presidenta de la nación visitó en París a los familiares de las víctimas. La policía salteña, después de una rápida investigación, detuvo a 2 sospechosos. Gustavo Lassi fue el primer detenido. Él confesó el crimen y dijo que lo había hecho con 2 cómplices, Daniel Vilte y Clemente Vera, quien casualmente durante semanas se encargó de ser el vaquiano que guió a la policía local por el complicado terreno para que puedan hacer las investigaciones correspondientes. Se llevó a Lassi en un primer momento, ya que intentó utilizar el celular de una de las víctimas con su chip. Según la investigación, él las había matado con un arma que pertenecía a su padre. Además, encontraron en su poder la cámara de fotos de una de las víctimas y había material genético suyo en el cuerpo de ellas. Luego incriminó a Vilte y a Vera, que fueron golpeados, torturados y obligados a confesar. Los 2 fueron amenazados. La policía les decía que si los denunciaban iban a buscar venganza con sus esposas e hijas, por lo que decidieron no denunciarlos, a pesar de que no había absolutamente ninguna prueba contra ellos. El 2 de junio de 2014 se realizó el juicio, de manera pública y transparente, contra los 3 imputados. Los jueces Ángel Amadeo Longarte, Carlos Héctor Puchete y Bernardo Ruiz condenaron a Gustavo Lassi a la pena de 30 años de prisión por la violación, homicidio y robo de pertenencias de ambas jóvenes, a pesar de las evidentes contradicciones e irregularidades de su relato expuestas en el juicio. Los otros 2 imputados, Daniel Vilte y Santos Clemente Vera, fueron absueltos por el beneficio de la duda. Oficialmente, al menos para el tribunal, eran inocentes. Clemente Vera recuperó su libertad y vivió con normalidad como cualquiera de nosotros durante más de 1 año y medio. Sin embargo, el fiscal recurrió a la sentencia en el Tribunal de Impugnación y en un procedimiento sin publicidad, sin oralidad y sin brindarle a Clemente Vera la oportunidad de defenderse, se revocó la absolución y se lo condenó a prisión perpetua el 3 de febrero de 2016. Cabe destacar que durante la detención de Clemente Vera se realizó un allanamiento en su casa para buscar elementos que puedan vincularlo al hecho, pero la policía solo secuestró un estuche de una cámara fotográfica que no correspondía a ninguna de las cámaras de las turistas y un machete y herramientas de jardinería, que es a lo que Clemente Vera se dedicaba, junto al amansamiento de caballos. Todos los elementos fueron analizados y en ninguno se hallaron rastros relevantes. Se le hicieron análisis de ADN y una pericia dice que hay un vestigio de ADN que corresponde al linaje
linaje paterno de Vera, pero en Francia la conclusión de los peritos dice que no hay material suficiente para confirmarlo. Además, en el pantalón de Cassandre identificaron otros 3 perfiles genéticos que no corresponden a ninguno de los imputados. Lo más increíble es que cuando la defensa de Vera pidió las muestras para hacer sus propias pericias, la respuesta del tribunal fue que simplemente no estaban, que se perdieron. Y es que la conservación de la evidencia fue nula. Está evidenciado en el acta que de todos los hisopados que se hicieron sobre las víctimas, se descartaron más de la mitad. No le permitieron a Vera hacer una contraprueba. Según Clemente, la policía no fue a buscar pruebas, sino que fue a buscar un culpable, a cualquier costo. Cuando lo detuvieron, no solo lo golpearon incansablemente, sino que también lo amenazaron. Nada más, ¿ves? Y entonces me dice, ¿vos tenés mujer? Sí, le digo, hijo, también me dice, bueno, ya tenemos, dice, bueno, denunciar. Olvídate de tu hijo, olvídate de tu mujer, no, me dice. Con ella no me cobra venganza, me dice. Y no lo denuncié, porque vos te pones a pensar y decís, si lo denuncio y cumple lo que han dicho. Las pruebas contra Vera que no alcanzaron en el juicio para condenarlo, es decir, la incriminación del principal acusado y un perfil genético que podría pertenecerle pero que luego se demostró que no, fueron las mismas pruebas que se utilizaron más tarde para justificar que se revoque su absolución y que se lo condene a cadena perpetua. Completamente ilógico. La investigación de este caso fue tan mala, quizás de manera intencional, que nunca se logró ni siquiera una hipótesis certera o concluyente respecto a la cronología de cómo, cuándo, dónde y por quiénes fueron atacadas las jóvenes. Con solo decir que nunca estuvo claro en el expediente ni qué día se cometió el crimen, ya que hay contradicciones entre lo que dice la médica que hizo la autopsia y lo que dice el tribunal. Según la instrucción, los cuerpos habrían quedado a la intemperie durante 2 semanas antes de ser descubiertos, pero a pesar de eso, los cuerpos no tenían ni una sola marca de algún animal salvaje, lo cual es algo bastante insólito teniendo en cuenta la ubicación. Según la doctora Vega, quien hizo las autopsias, la fecha de muerte es aproximadamente el 26 de julio de 2011, según el tribunal, el 15 de julio. Cuando Clemente Vera fue detenido nuevamente, el padre de Cassandre Bouvier comenzó desde ese momento a pedir por su liberación. Es una honte pour l'Argentine tout entière et pour la province de Salta. Un affront fait à la France, une insulte à la mémoire de Cassandre et de Uria. Je réclame la libération, je dirais, de Clemente Vera, son indemnisation, l'indemnisation, je dirais, des mois, des années de prison qu'il a effectuées. Él denunció públicamente desde el inicio de la investigación los graves errores que, según su criterio, se cometieron durante la etapa de instrucción del caso, el uso de apremios ilegales contra los acusados y testigos de la causa por parte de la policía de Salta y la falta de pruebas contundentes para justificar que se revoque la absolución de Vera, todavía preso en el penal salteño de Villa Las Rosas. La resolución demasiado rápida del caso fue lo que primero hizo sospechar a Bouvier, y la cadena de hechos insólitos aún no termina. El comisario Néstor Piccolo fue uno de los pocos en oponerse al juez cuando quiso cerrar el expediente. Fue el primero en investigar la inocencia de Vera, pero 4 meses después del inicio de la investigación apareció muerto con un disparo en la cabeza en la puerta de su oficina. Si bien su muerte fue catalogada como un suicidio, no tenía restos de pólvora en sus manos y el disparo fue hecho en un ángulo muy complicado, de atrás para adelante. En julio de 2011, Bouvier escribió una carta al presidente de Argentina, Alberto Fernández, para solicitarle que continúe las investigaciones y para solicitar la inmediata liberación de Clemente Vera, que lleva 8 años y medio detenido. Al día de hoy, Bouvier exige específicamente 3 cosas: que Argentina recompense a Vilte por los años que pasó preso, que absuelva e indemnice a Vera y un nuevo análisis de las muestras de ADN no identificadas. Un periodista francés, Chattard, realizó una investigación paralela para un libro. Lleva trabajando en la zona del crimen durante más de 6 años y, según él, todos los detenidos hijos del poder.
Bueno, repito, este es un informe, creo que uno de los más actualizados que ha realizado Damián Cook, de Historias Innecesarias, a quien obviamente le utilizamos el informe para graficar un poco y repasar algunos de los aspectos de esta causa. ¿Qué pasa ahora, doctor? ¿Qué es lo que falta para que Santos Clemente Vera ya esté tranquilo? Completo el relato. El Tribunal de Impugnación deja sin efecto la absolución de Vera por el principio de inocencia, y cuando su obligación era entregar el expediente nuevamente a la Cámara para que se siga investigando, opta por dictar una sentencia condenatoria sin que Vera sea escuchado, lo que implica una gravísima violación al principio de defensa en juicio y asumir jurisdicciones que no le corresponden. Así se planteó entonces el recurso de inconstitucionalidad a la Corte de Justicia de Salta. La Corte de Justicia rechazó, y cuando pretendimos interponer una queja por recurso extraordinario, la Corte de Justicia nos denegó la queja. Tuvimos que llevar el caso a Buenos Aires, a la Corte de Justicia de Buenos Aires, en donde el Procurador de la Nación hizo lugar a nuestro argumento, que después fue compartido por la Corte de Justicia de Salta. Y en diciembre del 2023, Vera recupera la libertad. La Corte de Justicia de la Nación ordena que el expediente retorne a su lugar de origen. Entonces llega a la Corte de Justicia de Salta los 23 cuerpos que forman parte de la investigación. Sí. 23 cuerpos. En la Corte de Justicia hay muchos miembros que debieron excusarse porque opinaron anteriormente. Un montón. Empezó a constituirse de nuevo la Corte de Justicia. Una vez constituida, el expediente fue requerido por la legislatura a consecuencia de un jury de enjuiciamiento que ingresó en contra de los jueces del Tribunal de Impugnación, presentado creo por un diputado, cuyo nombre no recuerdo. La cosa es que luego ese Tribunal de Enjuiciamiento determina que no hay motivos como para llevar a un jury de enjuiciamiento de esos jueces. Vuelve el expediente ahora al Tribunal de Impugnación, donde se está logrando la integración, porque obviamente también hay algunas excusaciones en ese tema, y ahí nos quedamos. Ahora veamos, ¿qué es lo que va a pasar con el Tribunal de Impugnación? Ordenará otro juicio. ¿Cuáles son las opciones, de este Tribunal de Impugnación? Archivarlo, ordenar otro juicio. Pero ojo, que si llega a ordenar otro juicio, debe la defensa de Vera estar alerta en el sentido de hacer valer un principio constitucional de tremenda importancia, que es el plazo razonable. El plazo razonable significa que el pronunciamiento debe ser inmediato, porque la inmediatez del proceso penal es la esencia del procedimiento. Fíjese usted que se va de nuevo a un juicio y ya no podemos contar con testimonios como el del comisario Piccolo. Sí. No podemos contar con otra gente que ha fallecido, tampoco con otra que no recuerdan ni quieren recordar el hecho. Entonces ahí es cuando se daña. Ante la posibilidad de repreguntar a esos testigos, se afecta el legítimo derecho de defensa en juicio. Claro. Y además se afecta el afianzamiento de la justicia, que está consagrado por el preámbulo de la Constitución Nacional. Entiende esta defensa que no corresponde que se trate de promocionar otro juicio. Ya la investigación ha fracasado. Ciertamente que no fue Lacy el único autor. Usted entonces entiende, doctor, que la Corte de Justicia o esta Sala 4 de impugnación tiene que directamente dictar el sobreseimiento de su defendido. Así es, absolutamente así es. ¿Usted cree que lo va a hacer? No sabemos, estamos atentos. Se está haciendo los sorteos correspondientes, a los cuales, por supuesto, tenemos la intención con el doctor Vargas de asistir a ese sorteo. ¿Cuáles son los plazos, los tiempos que tiene esta sala para tomar esta decisión? Los plazos en materia penal son solamente ordenatorios, no son perentorios. Así que pueden explayarse en cuanto al pronunciamiento, pero justamente el tiempo corre, y usted bien lo dijo, en el 2028 prescribe la causa, lo que sería
Un bochorno. Un bochorno, de hecho que ya lo es. En cuanto a Vera, ¿cómo es posible que tanto tiempo esté con la espada de Damocles para saber exactamente si es inocente o no? Justamente referido al plazo razonable, hay jurisprudencia en el caso Matei, en el caso Mozzoni, en donde se determinaron también. Matei tenía una causa pendiente por 4 años. Mozzoni tenía una causa desde el 1953 a 1977. En ambos casos se aplicó el principio del plazo razonable, por cuanto, por supuesto, una persona no puede estar en vilo sabiendo si es culpable o no. No puede estar en la palestra de la sociedad sabiendo cuál es su destino. ¿Cuál es la situación de Vera? Está en su casa, pensando qué va a hacer de él. ¿Sabe lo que hicimos nosotros? Tratar de aislarnos, que no nos vea como sepulturero, que rehaga su vida, que rehaga sus afectos, de los cuales fue totalmente absorbido por la justicia. Esa es la situación. Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Por favor. Un hecho tremendo, que comenzó mal. Los investigadores siempre entienden, los peritos, los licenciados en criminalística y todos los profesionales entomólogos forenses y todas las ramas de investigación, que la escena del crimen es un recinto sagrado donde se tiene que preservar todo, no se tiene que desnaturalizar absolutamente nada. Y el caso de las turistas francesas es un claro ejemplo bochornoso de lo que no se debía hacer. Que después de 13 años seguimos lamentablemente preguntándonos quién más participó del crimen de las turistas francesas, y con una justicia que actúa para pobres o clasistas, como decimos siempre, y dependiendo quién es el imputado, quiénes son, de una manera, y si no, actúan de otra. Pero el caso de las turistas francesas todavía a nosotros nos duele y nos seguimos preguntando y exigiendo, obviamente, justicia, aunque ya después de tanto tiempo la justicia no sé si efectivamente con el término de su palabra va a llegar en algún momento. Presten atención. Ya han llegado algunos mensajes y le agradezco aquí a todos los profesionales del estudio del doctor Ignacio Saraín, Agustina Caniza y a la doctora Lucero Medina. Nos vamos a un breve corte, breve, y ellas ya están aquí con nosotros. Vamos a hablar acerca de divorcio. Ya estuve viendo aquí que han llegado algunas consultas con respecto a este tema. Buenas noches, quería saber en cuánto tiempo sale el divorcio con defensores oficiales. Es una de las preguntas que vamos a estar ya haciéndoles a las doctoras, pero manden su mensaje al número que usted observa allí en pantalla, 1126-090909, que ya empezamos a responderles. Breve corte, ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, Les anticipaba recién que vamos a hablar del tema divorcio. Manden sus mensajes. Todas las consultas que tengan con respecto al tema divorcio, desde bienes, desde cuándo me puedo divorciar, cuánto tiempo hay que esperar, el divorcio express, bueno, todas las dudas que ustedes tengan, la mandan justamente al número que tenemos allí en pantalla, 1126-090909. Le decía recién que está con nosotros la doctora Agustina Caniza y la doctora Lucero Medina para hablar obviamente con nosotros. Doctoras, gracias por esperarnos, porque estuvieron aquí desde el inicio del programa, pero a la misma vez, porque vamos a desarrollar un tema interesante que ya tiene muchas consultas. ¿Cuándo me puedo divorciar? ¿Se tiene que tener el consentimiento de la otra parte? Bueno, a ver, en principio no necesitas el consentimiento ni mostrar una causa justa para poder divorciarte. Esto es a partir del 2015, cuando se modificó el Código Civil y Comercial, claro, en el que, bueno, una persona ya no tiene que imponer una causa para poder divorciarse, sino su propia voluntad, y puede ser bilateral o unilateral. Bien, o sea, directamente decir no quiero, sí, o sea, no tengo que darte explicaciones de por qué. Exactamente. Con que una de los dos cónyuges quiera divorciarse es suficiente. Es suficiente, sí, claro. Y ya no existe el divorcio causado como era anterior
al Código Civil y Comercial en Claro. 2015, entonces ya no hace falta invocar ningún tipo de causa para poder divorciarse. Bien. Simplemente la voluntad. ¿Y en cuánto tiempo sale un divorcio hoy? Y bueno, eso va a depender de la cantidad de bienes que haya en el Sí. matrimonio, el juzgado, más. Claro. Todos conocemos los tiempos de la justicia. Por así te toca un juez tal vez un poco más Sí, hay garantista. juzgados que y- por ahí que Tal cual. es mucho más rápido, otros que son mucho más lentos. Nunca hay un plazo establecido ni por ley, por más que nosotros todos presentemos todo en tiempo y forma, bueno, depende de la circunstancia de cada caso. Claro. Tal cual. ¿El divorcio express es tan express como se lo anuncia o lleva No. su tiempo? No, se llamó así porque en realidad antes se necesitaba el consentimiento de ambas partes para poder divorciarse, pero hoy en día no, como no es necesario, Claro. no existe tal así el divorcio express. Si sale la sentencia de divorcio, por ahí mucho más rápido, pero bueno, después hay que ver y arreglar el tema de los bienes, si tienen hijos en común, el tema de la cuota alimentaria, del régimen comunicacional y demás cuestiones. Bien, ¿se tiene que ir a un juicio o esto se lo arregla en una mediación? Digo, ¿cómo es el proceso? Bueno, a ver, el proceso de divorcio, uno de los requisitos es presentar una propuesta o convenio regulador en el cual las partes pueden presentarla por separado o juntos con respecto a cómo van a cuál va a ser el destino de la vivienda familiar si en el caso de tener hijos, el régimen de los alimentos, el régimen comunicacional, quién va a tener el cuidado personal que anteriormente era la tenencia. Y bueno, cuestión a la división de bienes en el caso de haberlos. Claro. Normalmente son divorcios, digo, los que se atienden o la experiencia de ustedes, ¿son divorcios traumáticos, si se quiere, o mayormente se llegan a algunos arreglos, digo, ¿no? Es un arreglo un poco más, tal vez, Sí. saludable. Bueno, nosotros siempre tratamos de llegar a un acuerdo. También el doctor Sarín, con quien trabajamos, él es mediador, entonces también tratamos de hacer una mediación privada de manera conciliatoria para poder llegar a un acuerdo. Sí, hay divorcios mucho más complejos, depende de las partes, pero bueno, nosotros siempre tratamos de conciliar, Claro. de tratar de llegar a un acuerdo para que sea mucho más rápido, menos engorroso y bueno, podamos llegar a un acuerdo y ambas partes salgan beneficiadas también. Bien. Voy a comenzar con algunas consultas que mandan Bueno, nuestros queridos perfecto. televidentes. Buenas noches, mi consulta. Yo jamás me casé. Estuve juntado durante 14 años. ¿Me corresponde algo o no? Es lo que plantea en este caso. En realidad hay que ver si tienen hijos o no. Bueno, en ese caso tendrán que corresponder a los hijos. Si ellos compraron bienes en común, les correspondería dividir mitad para cada uno. Si no, no. Claro. Si no, no le corresponde. Si no, no le corresponde. Sí. Claro. Hay que ver también si están en concubinato, ¿no? Lo que se llamaba anteriormente. Como uniones convivenciales, Unión convivencial que se llama podríamos decir. actualmente. Sí. Sí. Buenas noches. Si yo estoy viviendo en Tucumán y mi expareja vive en Buenos Aires, ¿puedo separarme? ¿Qué pasos puedo seguir? Hay un menor que está a cargo mío, dice este mensaje. Sí, pueden divorciarse, no hay ningún problema. Y bueno, con respecto al tema del menor, habría que arreglar el tema del régimen comunicacional, el tema de la cuota alimentaria. Eso también se pone en el convenio regular del divorcio para que se solucione todo. La distancia no es en un mismo. ningún No, obstáculo. No es Exactamente. obstáculo. No Pueden hace falta divorciar. que él esté aquí o ella esté aquí para... No, pueden tener, en realidad en este caso es según dónde se casaron, ¿no? Claro. Depende de dónde se casaron. Si se casaron en Salta, por más que ellos estén en otras provincias, el divorcio se tramita acá. En el lugar donde en el lugar del matrimonio. Sí. se ha concretado Se ha obviamente Exacto. esto. Bueno, a ver, varios mensajes que están llegando también con respecto al tema de las turistas francesas, ¿no? Se empezó a activar la tablet fuertemente. A ver, buenas noches. Pregunto, ¿por qué demora tanto un divorcio para un pobre o no pudiente si ahora hay hasta express pagando? Es realmente inaudito lo lento de la justicia para trámites de índole civil, llámese divorcios o sucesiones. Esto aún cuando están de acuerdo las partes, dicen. Es lo que dicen ustedes, ¿no? Por allí depende qué Claro, juzgado. Sí. A ver, si vamos por defensorías civiles, si bien todos trabajan bien, la verdad que te llegan 1000 causas y bueno, como Hay muchas causas. y exactamente, no poca pueden gente. con todo, no hay pocos recursos prácticamente, es por eso. Claro, un poco lento. Dice, Sí. buenas noches, hace 32 años que estoy separada, de hecho, del padre de mis hijos. Ellos ya son adultos, pero yo sigo casada. Necesito divorciarme, no tengo nada a mi nombre. ¿Será más fácil tramitar? Pregunta. Sí, si no tienen ningún bien ni nada, se hace solamente el divorcio y sale solamente eso y es mucho más rápido.
Claro. porque no hay ningún otro tema a tratar. No importa la cantidad de años que ya no están juntos y nada, es una cuestión administrativa. Exactamente, sí. Hola, buenas noches. Yo ya estoy divorciada hace 1 año y 4 meses. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para... bueno, acá división de bienes debe querer decir. Lo único que tenemos en común es un terreno que nos dio Tierra y Hábitat. Mi consulta es a quién corresponde el terreno. Yo pedí que el terreno se ponga a nombre de mis hijos. Ajá. Bueno, eso se puede hacer, es complicado, la doctora anteriormente. Si ellos se casaron bajo el régimen de comunidad, les corresponde mitad a cada uno. Eso se puede vender, se divide la parte a cada uno y se puede arreglar lo que nosotros decíamos, por ahí evitar la parte judicial y arreglarlo en una mediación privada, cosa que eso quede plasmado. Después ese acuerdo que se firme se puede homologar ante el juez correspondiente a los fines de que se cumpla en caso de incumplimiento de alguna de las dos partes. De alguna de las dos partes. Bueno, otro de los mensajes dice: soy separado con hijos de por medio y al casarme con mi nueva pareja, ¿afecta en algo? Mi pareja es docente, tenemos algún embargo. Aquí creo que ha mezclado algunos temas, pero bueno, les repito, ¿no? A ver si lo vamos procesando. Les pido a nuestros queridos televidentes un poco de claridad también a la hora de describir. Hay que desmenuzarlo un poco. Soy separado con hijos de por medio y al casarme con mi nueva pareja, ¿afecta en algo? Mi pareja es docente, tenemos algo en común. No sé si se llega a entender un poco. Primero, imagino que primero se divorció y después volvió a casarse, porque si no, no se puede casar sin divorciarse. Previo. Y después el tema del embargo habría que ver por qué está embargado y bueno, el tema, seguramente si habla del hijo, seguramente tiene que ver algo con los alimentos. A lo mejor es deudor de alimentos, entonces se le embargó algún bien a los fines de que él cumpla. Buenas noches, quería consultar, una vez ya iniciado el divorcio, ¿ya me puedo retirar del domicilio de mi expareja o tengo que esperar que salga la sentencia? No, puede retirarse cuando quiera. Supuestamente si ya no querés estar. puede irse tranquilo. Bueno, otro de los mensajes. Buenas noches, yo me separé de mi mujer hace 12 años y me hice cargo de mis 2 hijos. ¿Tendría que reclamar la manutención? Bueno, a ver, en un primer momento hay que ver qué edad tienen los hijos en este momento. Y bueno, si estudian o no, en el caso de tener más de 21 años, pero sí le correspondería, si él está a cargo, por más que sea varón o mujer, pedir los alimentos correspondientes. Perfecto. Hace 22 años estoy en pareja, él es casado, hace 30 años, separado y no divorciado. ¿Cómo quedaría todo? Bueno, a ver, en principio él tiene que iniciar el divorcio. Claro. Tiene que iniciar el divorcio prácticamente. Claro, si ya te separaste, de hecho, está digamos... separado de hecho nada más. No legalmente. No legalmente. Bueno, vamos a seguir con algunos mensajes que dicen: inicié mi juicio, salió sentencia, pero el abogado falleció. Me quiero casar de nuevo, pero el expediente está encajonado. ¿Qué debo hacer? Esto hace ya 15 años, dice. Bueno, a ver, en este caso hay que solicitar el desarchivo de la causa, en este caso específico, y bueno, hacer una presentación como ellos dicen, si hubo una sentencia o no, debió haberse corrido un traslado, mandar un oficio al registro civil para que anote este divorcio en el acta correspondiente. Pero bueno, si no se hizo eso, hay que desarchivar el expediente y bueno, realizar todos estos trámites que no lo hicieron en ese momento. Que corresponden. Claro. Todas estas dudas que tengan y si quieren profundizar un poquito más, se comunican al estudio del doctor Ignacio Saraín. Allí pueden obviamente profundizar un poco más en el tema. Tienen un estudio de mediación también, así que creo que este estudio puede resolverle también su problema. Buenas noches, yo estoy casado hace 14 años, de los cuales hace 10 estoy separada. De hecho, ya construí un departamento en la parte de arriba de los papás de él. Cuando nos separamos, nuestra hija se quiso quedar con él y yo me tuve que ir de la vivienda. Al divorciarme, ¿puedo reclamar esa parte? Qué complicado esto, ¿eh? Es complicado, sí. Es complicado. Habría que ver, es difícil probar, cuando se construye en un terreno ajeno, es difícil probar... que lo hiciste vos. Claro, exactamente, que lo hizo esa persona y bueno, hay que ver si tiene los medios probatorios
para que Claro. esa persona se pueda quedar ahí. Bueno, y también tienen que saber, digamos, cuando construyen en la casa de los suegros, no es suyo por más que construyan en el terreno Claro, ajeno. es Claro. otro. Bueno, en este caso podría también solicitar una compensación económica en el caso de poder probar que la construcción fue realizada por ella, pero bueno, todo dependiendo el caso y las pruebas que tenga acerca de esto. Por allí si hay como un buen entendimiento de la otra parte, Sí. tal vez con una mediación En se una puede mediación llegar a se resuelve. arreglar. Exactamente, Sí, se sí, puede sí, sí, por solicitar una supuesto. mediación a estos fines, sí, obviamente. Totalmente. Bueno, hola, yo tuve un terreno de tierra y hábitat y ella me sacó por violencia y se quedó con el terreno construido y hizo otra pareja y él quiere vender. Y yo tengo una hija conmigo en la casa de mi madre. Bueno, ¿qué se puede hacer? Dice aquí al respecto. Bueno, a ver, primero habría que ver quiénes están registrados como titulares de este terreno de tierra y hábitat. Claro. En el caso de estar ambos o haberse casado, por más que la pareja nueva de esta señora diga, bueno, quiero venderlo, necesita si no es dueño él, necesita el consentimiento realmente del propietario. Del propietario, claro. Bueno, otro de los mensajes que está llegando, ¿cómo hay consulta con respecto a esto? Dice, mucho. buenas noches, mis padres fallecieron, ¿cómo se puede hacer? Quedamos mis hermanos y yo para vender la propiedad. Yo quiero irme y él no, dice este mensaje. Imagino que es una pareja que vive allí en el lugar. Bueno, hay que ver a nombre de quién está, si lo está Exacto. viviendo. ¿no? Claro, y bueno, Sí. en este caso, si ambos fallecieron, iniciar un proceso sucesorio, en este caso. Y hay que Claro. ver el nombre de quién está. Y a Tal llenarse de cual. paciencia ahí, ¿no? Sí, sí, los Con el horarios proceso son sucesorio. largos. Sí. Bueno, hola, Sí. buenas noches. Yo no me casé con el padre de mis hijos. Hace 8 años que me separé por violencia de género y cuando estábamos juntos nos dieron un terreno en tierra y hábitat. Tengo preescritura. Si voy a hacer la escritura, él saldría en la escritura y tenemos 4 hijos en común. Él sale como copropietario en la preescritura. Gracias por atendernos, dice la consulta. Me imagino que acá deben... Sí, también hay que ver ¿Qué pasa con el terreno? qué pasa con el Claro, terreno. esta es Sí. una situación que hay que analizarla punto por punto y ver qué papeles tiene la señora y si realmente habían iniciado una unión convivencial, un concubinato, y él sí está registrado también Para como... dividirlo entre dos. Si no, también lo que se Claro. puede hacer, lo que es conveniente por ahí, si ambos están de acuerdo, poner ese terreno o esa vivienda a nombre, Exacto. A nombre directamente de de los los hijos. hijos. Exactamente. Para que ellos cuando cumplan la mayoría de edad, ya lo puedan administrar el bien. Bueno, háganme caso, vayan al estudio del doctor Ignacio Saraín, allí están obviamente todas las doctoras y un gran equipo que les pueden resolver y profundizar un poquito más en su causa, ¿no? O en su expediente para ver obviamente cómo siguen. Le leo este mensaje que bueno, también es una opinión. Yo nunca me casé ni pienso casarme, dice. Muy bueno el programa, bueno. éxitos a todos, así que bueno, Se ahorra un divorcio, problema menos por tal favor, vez, sí. ¿no? Así que de todas maneras si quiere pasar a tomar algún mate con Pueden en el pasar estudio, a puede visitarnos. hacerlo, por supuesto. Hola, mi pareja tiene separado 7 años, o lleva separado, trato de traducir el mensaje, 7 años de su pareja anterior y el padre de los chicos no le pasa nada. Bueno, eso es un caso ya de alimentos, Sí. entonces le puede reclamar al progenitor que le pase los alimentos correspondientes. No importa la cantidad de años separados. No tiene nada que ver. La obligación parental es de ambos. Por lo tanto, el padre debería hacerse cargo de su hijo en cuanto a los alimentos. Eso hay que ver, bueno, si el padre si trabaja en blanco o no, bueno, y los gastos que tenga el menor, y en base a eso se calcula cuánto debería pasarle el padre a su hijo. Claro, para este caso primero siempre hay que, a partir de la mediación obligatoria en la provincia de Salta, necesitamos primero citar al progenitor, Claro. que en este caso sería el alimentante, a una mediación previa y bueno, para tratar de llegar a una solución o un convenio de acuerdo a los alimentos. Perfecto, buenas noches. Mis hermanos están vendiendo su parte de la casa por pedazos. ¿Eso se puede? Mis padres ya fallecieron, dice. Bueno, a ver, en este caso es medio complicado, hay que ver si iniciaron un proceso sucesorio, en el caso de haberlo iniciado, quiénes fueron declarados herederos, si se realizó la partición de los bienes, y bueno, pero hay que analizarlo puntualmente. Hay que analizarlo. Pero en sí, sin haber realizado este tipo de trámite, no sería lo correcto. No podría vender.
Acá creo que vuelve más o menos a lo que consultaba otro televidente. Buenas noches, yo me separé hace 11 años, ella vive en Mendoza, yo vivo en Orán. ¿Puedo divorciarme sin su presencia? Sí, es lo que hablamos antes, que no es el divorcio unilateral. Claro, si él se casó en Mendoza, tiene que ir a Mendoza. Exacto, hacer el trámite allá. Claro, y si fue aquí en Salto, en Orán, lo puede iniciar acá. Y que la notificación le llega a ella, exactamente. Sí, se le notifica en la provincia en donde sea. Es todo digital, me imagino, ¿no? Hay cosas que no. Hay cosas correo que llega. Sí, los oficios, esas cosas hay que va al galope hasta Mendoza, ¿no? Por el hay que mandar oficio en papel, y sí, hay que buscar también un abogado que trabaje allá y enviar el domicilio para notificar a la persona. El domicilio real. Bueno, acá siguen los mensajes. Algunos que tienen muy buen humor. Tuya la vaca, tuya el ternero, dicen. Pero bueno, creo que no va. Estoy conviviendo en pareja hace 5 años. La casa está a nombre de él. Me estoy por separar. Me corresponde reclamar algo si yo también invertí dinero para ampliar la casa. Y eso también tiene que probarlo. Si tiene las pruebas, sí le corresponde, y bueno, pues se puede pedir una compensación. Como hablamos anteriormente, cuando construyen la casa de los suegros, claro, es importante lo que vale pruebas. Es dónde se construyó. Dónde se construyó, claro, exactamente. Sí. Hola, buenas noches. Estoy en pareja hace 17 años, pero no me casé. Al separarme, ¿me corresponde algo? Tengo 2 hijos menores en común. Bueno, ahí podemos... ¿Nunca se casaron, me dijo? Nunca se casaron. Sí, claro. Si bien están en pareja. Hablamos también de una compensación económica, ya sea con un pago único o bien una renta. Sí. O también puede ser el usufructo de algunos bienes, pero bueno, va a depender del caso concreto de qué bienes tengan en relación. Y también es importante probar que por la separación o por el divorcio se provoca un detrimento económico de esa persona. Claro. No es que siempre sale una compensación económica porque se lo plantea. Tiene que estar bien probado, y bueno, el juez determina si es viable o no. Perfecto. Trabajo como changarín. Soy separado, tengo 2 hijas con mi expareja. ¿Cuánto debería pasar por mes? ¿Cuál sería el monto legal? Bueno, a ver, esto va a depender. En el caso de que él, como entiendo, él no tiene un trabajo en blanco, se va a fijar una cuota en relación al salario mínimo vital y móvil. Pero bueno, va a depender de la edad de los menores, de los gastos que tenga la madre, en el caso si ella trabaja o no, pero no hay un monto fijo directamente. No establece la ley un monto. Lo importante es mantener la situación económica en la que se encontraban los niños antes de la separación. Buenas noches, yo tengo 6 sobrinos menores de edad. Sus padres tienen problemas de adicción, por lo que una tía se hizo cargo de 3 y mi madre de 2. El sexto vive independiente, por lo que tiene 17 años. La madre, al tener problemas de adicción, va a sacar plata con su documento al banco de la asignación. ¿Cómo se puede hacer para que la tía cobre por los 3 chicos y mi madre, que es pensionada, de los otros 2? Ya es un tema que sale del divorcio. Esto ya tiene que ver con un tema de guarda. Sí, eso ya tiene más que ver con la guarda directamente. Habría que pedir la guarda judicialmente, ya sea temporal o definitiva, de las personas que se encuentran a cargo de los menores. Bueno, es un tema bastante engorroso que hay que estudiar un poco más. Bueno, hace poco tuvimos un caso, justamente que nos otorgaron la guarda, porque bueno, el padre ejercía violación con la hija, y bueno, le otorgaron la guarda a su abuela. Claro. Entonces salió eso favorable y ella está a cargo de su nieta. Buenas noches, mi padre falleció y ahora me entero que él la regaló una de sus casas a mi hermana. ¿Es legal esto? ¿Qué papeles tendría que tener mi hermana para corroborar esto? Bueno, a ver, desde un principio no es legal, pero bueno, hay que ver en el caso concreto si realizó una donación o no, ver cuántos hermanos son, cuántos bienes había. Que hubo buena o mala fe. Tal cual. Porque en realidad, mientras uno está vivo, de sus bienes puede hacer lo que quiera. Sí. Después ya de fallecido, cuando se inicia la sucesión del causante, ningún heredero tiene que estar, ningún heredero tiene que estar en desequilibrio con el otro. Claro. Habría que ver por qué se regaló o cuál es el motivo, pero ella tiene derecho a reclamar la parte que le corresponde como heredera. Cuando uno, no sé, por ejemplo, un adulto hace alguna donación en vida de algo, ¿se le hace algún estudio psicológico que esté bien al momento psíquicamente o mentalmente bien a la hora de hacer y tomar esa decisión o no?
Bueno, a ver, en un principio vamos, por el principio general se presume siempre la voluntad y la capacidad de la persona. Claro. Entonces, si quieren realizar una donación, la donación se tiene que hacer mediante escribano público, donde labra con un acta, donde especifica qué bienes se están donando, en relación a quién es el donante, el donatario. Es una cuestión formal. La capacidad se presume, la incapacidad no. Entonces la incapacidad hay que probarla. Tal cual. Después se puede revocar esa donación en el caso que se pruebe que en ese momento era incapaz la persona que donó. Bueno, cada causa, un caso bastante particular. Vamos leyendo los últimos mensajes. Buenas noches. Si falleció mi madre, tenía una casa que ella compartía con sus hermanas. Fallecieron todas mis tías y mi madre también. ¿Me corresponde esa propiedad a mí? También soy hija única. Mi sobrina la usurpó. ¿Qué debo hacer? Sí, le corresponde porque es heredera legítima de su madre. Claro. Habría que ver a nombre de quién está la casa, si está solamente a nombre de su madre o también de sus tías. Hay que iniciar el proceso sucesorio de todas. De todas. Y en base a eso, bueno, ver si estaba solamente a nombre de ella o también a nombre de las tías, también le corresponde. O sea, hay que dividirlo entre ella y su prima. En este caso, la sobrina que dice no vendría... Depende qué herederos tengan las tías de ella. Las tías de ella, sí. claro. Bueno, es un tema que hay que verlo ya directamente. Si tiene descendientes, si tiene ascendientes. Claro. Bueno, ustedes verán allí en pantalla, miren la cantidad de mensajes que han llegado. Yo les voy pasando de consultas, obviamente, a lo largo del programa. Siguen escribiendo, siguen mandando, así que están invitadas, por supuesto, como siempre, para acercarse. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, los esperamos en el estudio cuando quieran. Por supuesto. Una Allí está el número en pantalla. Particular. 3874 58 o 582 666, así que pueden comunicarse con el doctor directamente o se acercan hacia el estudio que está ubicado en Avenida Sarmiento 447, planta baja, oficina A. Perfecto. Ahí se pueden acercar, nosotros hacemos las consultas de manera más particular para analizar bien el caso y bueno, la consulta es arancelada. Han sido muy amables. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, y siguen llegando los mensajes, ¿no? Bueno, muchos. El tema divorcio, el tema bienes y todo lo que tenga que ver con familia siempre nos requiere obviamente de estas consultas. Les agradezco por su atención. Nosotros nos volvemos a encontrar muy pronto. Les agradezco todas las sugerencias, algunas causas que ya estamos trabajando con el equipo de producción. Así que nos encontramos en el próximo programa aquí en Crónicas Policiales. Buenas noches.